¿Cuáles son los intereses a los que debe responder la ciencia? ¿Qué papel juega la sociedad en el desarrollo científico y tecnológico? ¿Quién decide sobre qué y cómo se investiga? Son algunas de las cuestiones a las que la investigación e innovación responsable trata de dar respuesta. Impulsada por la Unión Europea, la investigación e innovación responsable reivindica que comunidad científica y sociedad trabajen juntas con el fin de que los procesos y resultados de la ciencia respondan a las expectativas y valores de la sociedad. Un equipo de investigadores de la Universitat Jaume I de Castellón ha desarrollado un modelo de comunicación ética de la ciencia que busca favorecer una investigación e innovación más responsable a partir del diálogo entre la ciencia y los afectados por sus avances. En nuestra universidad llevamos tiempo ya trabajando la relación entre ética y ciencia. Y el camino, el puente, para unir ambos conceptos, el camino o el puente es la comunicación. Pensamos que una comunicación de la ciencia es una parte importante de la respuesta a la pregunta ¿qué significa una ciencia responsable? El concepto de RRI en el que estamos trabajando, un equipo interdisciplinar entre profesionales de la ética y profesionales de la comunicación, consiste en ver o intentar dar una respuesta metodológica y una respuesta que sea de alguna forma gestionable. ¿Qué significa una ciencia responsable? Y más aún, ¿qué significa una comunicación de la ciencia responsable o una comunicación responsable de la ciencia? La respuesta con la que trabaja nuestro equipo de investigación es que una ciencia responsable es aquella que es capaz de conseguir el acuerdo de todos los grupos de intereses implicados y afectados por su actividad. Esa definición es una definición abstracta, pero que puede convertirse a través de nuestros estudios en una definición operativa que podamos gestionar dentro de la universidad y poder dar respuesta a la sociedad cuando nos pregunta qué hacemos y por qué lo hacemos. El modelo elaborado ha sido contrastado con profesionales de las unidades de cultura científica y de la innovación españolas, representantes de los grupos de interés de la ciencia y especialistas. Las encuestas, grupos de discusión y paneles realizados han confirmado el papel clave de la comunicación para una investigación e innovación responsables. Información proactiva, escucha de las demandas sociales, diálogo y rendición de cuentas resultan aspectos fundamentales para avanzar hacia una ciencia más participativa y alineada con los intereses de la sociedad. El modelo ético de comunicación de la RRI que planteamos es un modelo en 4 fases, en 4 etapas, de manera que la universidad establece un diálogo con sus públicos que no nace única y exclusivamente de la emisión de la información, de la comunicación desde la universidad hacia los públicos, sino que tiene como elemento fundamental el diálogo, es decir, establecer un canal de escucha, un canal de recepción de cuáles son las demandas, cuáles son las expectativas de los públicos afectados por la ciencia. A partir de ahí se establece una negociación, un proceso de acuerdo entre los centros de investigación y los públicos afectados por esa investigación para acordar finalmente cuáles son los compromisos de la ciencia o los compromisos de los científicos en ese ámbito concreto. Y finalmente el proceso concluye con una demostración de qué compromisos finalmente han podido ser cumplidos y qué compromisos, por circunstancias diversas, no se han podido alcanzar, de manera que ello genere una nueva expectativa entre los grupos de interés y un nuevo proceso en ese diálogo constante. El estudio La comunicación de la investigación e innovación responsable en las unidades de cultura científica y de la innovación, una propuesta de modelo, ha contado con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, FECIT, y la colaboración de la Red de Unidades de Cultura Científica y de la Innovación de las Universidades y Centros de Investigación españoles.